Bien, vamos a dar inicio a desarrollar el segundo bloque en esta tarde, buenas prácticas empresariales de inclusión de personas con discapacidad. En el mundo existen muchas empresas que se han vuelto protagonistas de casos de éxito porque sus iniciativas a beneficio de la sociedad han generado impactos positivos y medibles. Sus experiencias brindan las bases para que otras se motiven e inspiren a llevar a cabo acciones similares. Como preámbulo al panel empresarial y un esfuerzo conjunto entre la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial y sus empresas miembros poseedoras del sello Fundarse, de la empresa socialmente responsable, se ha elaborado un importante video que describe el proceso de postulación al galardón. Resalta la labor que realizan las empresas que lo poseen y por qué éstas se diferencian de las demás y son preferidas por los consumidores. El video es totalmente informativo, ya que ayudará a otras empresas y a la sociedad en general a conocer el galardón, comprender su significado y motivar la práctica de responsabilidad social empresarial. El video también contará con una versión subtitulada en inglés. Corre video. Un cambio en Honduras. Todos queremos ser socialmente responsables, pero ¿cuántos hacen algo realmente? Hoy más que nunca es necesario que las empresas cuenten con el apoyo de todos sus públicos, que reconozcan que existen organizaciones que están esforzándose por hacer las cosas bien y que están comprometidas con un propósito mayor. El éxito de las empresas va más allá de sus finanzas. El verdadero liderazgo empresarial se logra cuando las organizaciones, independientemente de su tamaño, pequeñas, medianas o grandes, integran sus estrategias de negocios y prácticas con las necesidades sociales y ambientales para que la comunidad y el país sean cada vez mejores. La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, Fundarse, es una organización que promueve las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial para contribuir al desarrollo sostenible del país, mejorando la calidad de vida de sus colaboradores, sus familias y la sociedad. Es por esto que Fundarse ha diseñado el galardón Sello Fundarse de Empresa Socialmente Responsable, para destacar anualmente a las organizaciones que demuestran realizar acciones hacia lo interno y externo de las empresas enfocadas en la sostenibilidad. Las empresas con el galardón Sello Fundarse de ESR han adoptado la responsabilidad social como plataforma para su modelo de negocios, a través de un proceso estructurado que involucra la medición de la herramienta regional Indicarse, homologada por la norma ISO 26000 y basada en 7 materias fundamentales: gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad, para posteriormente someterse a un proceso que involucra la preauditoría y auditoría externa. El sello Fundarse de ESR no reconoce personas individuales, sino los procesos y buenas prácticas de las organizaciones. Una empresa socialmente responsable no es perfecta, mas sí encaminada a la mejora continua, lo que la convierte en una organización más confiable y más transparente. A lo largo del tiempo, la RSE se ha consolidado en las organizaciones, llevándolas a ser referentes en su sector, ser preferidas y valoradas por los consumidores, destacándose por tener una cultura de alto desempeño. Trabajemos juntos las empresas, la sociedad y otros sectores en una misma dirección de la mano del sello Fundarse de ESR, el más alto galardón de responsabilidad social empresarial en el país. Sin duda alguna, la responsabilidad social empresarial es trabajo de todos los sectores. En el caso específico de las empresas, a través de buenas prácticas empresariales que abonen al desarrollo del país. Y para conocer sobre las iniciativas de responsabilidad social empresarial que se están llevando a cabo desde el sector privado, en relación a la inclusión de personas con discapacidad, daremos paso al panel Buenas prácticas empresariales de inclusión de personas con discapacidad, por lo cual presentaré a nuestros panelistas invitados, quienes representan 4 empresas miembros, todas poseedoras del sello Fundarse de Empresas Socialmente Responsables.
Señora Rosinda Soto, subgerente de sostenibilidad de BAC Honduras. Señora Nadia Morales, gerente de responsabilidad social de Freeze the Loan. Bienvenida y gracias por estar acá. Señor Ricardo Gamero, director de Recursos Humanos de Corporación DINAN. Señora Elisa Pineda, directora ejecutiva, Fundación DIUNSA. Señora Miriam Troches, facilitadora de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, quien este día será la moderadora del panel. Sabemos que después de un almuerzo las horas se tornan un poco pesadas, pero les dejamos a los integrantes del panel que van a estar bien dinámicos para compartir con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, antes de empezar con las buenas prácticas de las empresas, vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, los que se pueden poner de pie, pónganse en pie. Vamos a hacer un ejercicio de respiración, guarden sus celulares. Queremos ahorita captar la atención, toda la atención está ¿dónde? En la digestión y la otra poquito que tengo en el celular, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar a respirar, vamos a hacer un poquito de ejercicios físicos para poder empezar con el panel. Yo creo que son aspectos muy importantes que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Vamos a respirar y vamos a cerrar nuestros ojitos, ¿sí? Vamos a sentir esa respiración y yo quiero hacer una pregunta mientras usted cierra sus ojos, respira, 7 respiraciones profundas. Llene sus pulmones de aire, sostenga ese aire ahí en sus pulmones y sáquelo despacio, pero por la nariz. Y voy a hacer una pregunta como persona, ¿qué cambiaría usted para vivir en un mundo más inclusivo? ¿Qué cambiaría usted como persona? Cierre sus ojitos. Solo la atención en la respiración y en esa pregunta, ¿qué cambiaría yo para vivir en un mundo más inclusivo? Y no solo estamos hablando de ese grupo vulnerable como la discapacidad, hay muchos grupos vulnerables. Respire profundo, piense en qué cambiaría usted para vivir en ese mundo más inclusivo.
Bueno, yo creo que ya sí tenemos, tenemos la atención. Vamos a hablar de las buenas prácticas de las empresas, pero no sin antes hablar un tema o una diferencia. Y antes de empezar, quiero pues recordar un pensamiento de un romano, Marco Aurelio, que decía que hay cosas en la vida que no podemos cambiar, ¿sí? Y que hay cosas que realmente sí podemos cambiar. Y que la sabiduría radica en que nosotros veamos cuál es esa diferencia. Sabemos que vivimos en un mundo complejo, ¿sí o no? Y este tema de la discapacidad también es un mundo complejo. También hay mucha incertidumbre sobre este tema. Y me encanta el pensamiento del compañero que dijo, ellos ya han superado muchas barreras, somos nosotros los que tenemos que acelerar el aprendizaje en esto. Pero sin embargo, a pesar de que el mundo que vivimos es tan incierto y complejo, surgen empresas que quieren hacer las cosas distintas. Y no porque son expertas, sino que dijeron sí, pero buscaron esas alianzas estratégicas para poder hacerlo. Y hay una gran diferencia entre lo que es la integración y la inclusión. Son cosas bien distintas, ¿verdad? La integración es modificar aquellas actividades o accesibilidad de la persona para que se pueda desarrollar en un ambiente favorable y que de eso tenga beneficios. Pero la inclusión, estamos hablando de un tema de derechos. Todos tenemos derecho a desarrollar esas capacidades. Y la inclusión no está enfocada en las personas, en la discapacidad, sino en las capacidades. Se debe enfocar. Vamos a escuchar de la voz de la experiencia, vamos a dejar que ellos nos lo cuenten, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la experiencia en cada una de estas buenas prácticas o en esta aventura que ha tenido las empresas? Y vamos a empezar con Back Credomatic. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto pues para mí poder venir humildemente a compartir con ustedes la experiencia de Back Credomatic en el tema de inclusión. En Back Credomatic el tema de inclusión ha sido prioritario. Desde el 2014 iniciamos con nuestro programa de inclusión, convencidos que el programa no solo beneficia a las personas con discapacidad que hemos incorporado a nuestra institución, sino que estamos totalmente seguros que impacta a la familia, a cada uno de los miembros de la familia de la persona. Y para nosotros, pues esa ha sido la forma en que nuestro programa ha logrado trascender con las incorporaciones exitosas que hemos logrado. Hasta la fecha, nosotros tenemos ya más de 50 compañeros contratados a nivel nacional. Si me refiero pues a nivel regional, ya somos pues más de 300 compañeros contratados con nosotros y definitivamente ha sido un caminar. No es sencillo, no ha sido fácil, yo creo que mejor no lo puedo describir en que no somos expertos en el tema y hemos ido pues aprendiendo de lecciones y de los mismos compañeros que se incorporan con nosotros. Sabemos que no existen límites, ese es parte del logo que nosotros utilizamos, donde los límites realmente cada una de las personas que se ha incorporado con nosotros ha ido rompiendo pues todas las barreras que se presentan y nos han enseñado más ellos a nosotros que nosotros, ¿verdad? Lo que hemos aprendido. Creo que nuestro éxito ha radicado en diferentes situaciones o en diferentes vivencias que hemos tenido. Una de ellas pues es darnos cuenta de la importancia de la sensibilización para todos aquellos que laboran pues en recursos humanos, tienen un rol muy importante en sensibilizar desde gerentes, desde los compañeros y nosotros mismos para poder realmente pues hacer incorporaciones exitosas. Creo que otra de las buenas prácticas que ha tenido mucho éxito es el desarrollo de webinars, donde, como mencionaba, también la importancia de las alianzas, en conjunto con Teletón, en nuestro caso, logramos realizar pues una alianza muy importante y un webinar donde logramos llegar a más de 100 empresarios, entonces eso pues también ha sido un éxito. Actualmente nos encontramos ya hablando de otro término más sexy, como dicen, ¿verdad?, que es la innovación social.
Estamos trabajando en lo que van a ser no solo la inclusión laboral, sino que también la inclusión financiera, ¿verdad? Entonces próximamente pues les vamos a contar un poquito más en detalle de lo que nosotros estamos desarrollando a nivel de productos, a nivel de servicios del tema de inclusión. Quería igual pues contarles un poquito del tema de no dejar atrás, como dicen pues el ODS, ¿verdad? Y estamos convencidos en que al incorporarse un compañero con nosotros, nuestra meta es no dejar absolutamente a nadie atrás, sino que incorporarlos de manera exitosa a nuestra cultura. Gracias. Muy bien, gracias Rosinda. Vamos a escuchar a Nadia Morales de Fruit of the Loom, su experiencia, sus éxitos. Aunque yo no ocupo micrófono. Buenas tardes, yo trabajo para Fruit of the Loom. Somos un grupo de empresas que tenemos plantas de costura, plantas textil y generadora de energía también. Somos alrededor de 10,000 empleados, estamos ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Villanueva y Progreso. Somos empresa socialmente responsable y también somos la única empresa hondureña de capital americano que obtuvimos el premio ACE Award, que es reconocido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pues el caso de éxito que vamos a presentar es el de nuestro compañero David Alfonso Orellana. Él fue contratado en octubre del 2013, ya tiene 3 años de trabajar con nosotros. Él es un campeón olímpico, ha representado a Honduras en Olimpiadas Especiales en natación. David tiene la discapacidad auditiva, es una persona sorda. ¿Cómo pudimos llegar a David? Nosotros pudimos llegar a David por medio de Olimpiadas Especiales, que es que nosotros hemos patrocinado a este grupo, ¿verdad?, para poderles ayudar. A nosotros al hacer camisetas y otros productos, los hemos ayudado cuando ellos van de viaje representando a nuestro país. También con este tema de inclusión, aparte nosotros al tener 10,000 empleados, aquí todos podemos ser personas discapacitadas en potencia, lo somos. Y a veces nos ha tocado primero reincorporar a nuestra gente que tuvo algún accidente de trabajo afuera, y entonces hemos adecuado el puesto para él. Y ese fue el caso de David, cuando nosotros queríamos traer gente de afuera, porque ya todos los demás estaban ubicados y no sabíamos cómo contactarlos. La verdad que me acerqué al Ministerio de Trabajo, me acerqué a diferentes instituciones y fue por medio de Olimpiadas Especiales que pudimos pues contratar a la primer persona externa, como les decía, lo interno, ¿verdad? Cuando alguien sufre algo, pues nosotros lo reincorporamos laboralmente. David es una persona que sale a las 5 de la mañana de su casa él solo para llegar a trabajar a la empresa y está desde las 6:10. Él trabaja en una modalidad de 7 a 4:30. Contratamos a David, pero antes de eso dijimos, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Es una persona sorda, no sabemos nosotros hablar idiomas. Hablar signos, que es el idioma de las personas sordas. ¿Quién nos va a ayudar? Nuestra sorpresa fue que la mamá de David, ella se ofreció a ayudar a enseñar a las personas que iban a trabajar con él. Entonces doña Lucía llegó como 3 semanas antes de contratar a David a enseñar primero los signos para poderse comunicar. Al ser una planta de producción de costura, donde está David, venimos y se dice, trabajamos con un equipo de 10 personas. ¿A dónde lo vamos a colocar? Se le pusieron todas las pruebas que se le colocan a todas las personas para decidir a qué operación iba él. Actualmente David maneja 3 operaciones, es bien habilidoso y a una eficiencia de 100%. Primero tratamos de darle una operación de las más sencillas, pero él es un reto. Y queríamos comentarle que dijimos, bueno, le vamos a poner una persona que sea la madrina de David en el equipo, que lo lleve a las áreas comunes, como ser cafetería, enfermería, al banco, las entradas. Nuestra sorpresa fue que a los 2 días David le dijo que no, que la dejara, que él podía ir a todos esos lugares y que él ya tenía otros amigos. Al mes de tener a David con nosotros, David se acercó al Departamento de Recursos Humanos y dijo que tenía 4 amigos más que querían trabajar. Entonces ahora tenemos a 5 personas sordas en esa planta
y logramos llevarlos, gracias a Olimpiadas Especiales el primero, y luego David nos llevó a los otros compañeros que también el año pasado hicieron su práctica profesional, uno en administrador de empresas y el otro en cómputo. Y hay oportunidades de crecimiento para ellos siempre que se dé la opción. Entonces, también, como decía la compañera en el panel anterior, adecuamos el puesto para David. ¿Por qué? Somos una empresa que trabaja con seguridad. Entonces, en un caso de evacuación, ¿cómo David se iba a dar cuenta que estábamos evacuando, verdad? Y él iba a ver el montón de gente saliendo. Ahí hay un foco y la persona, cuando se dispara la alarma que debemos de salir, el foco también se enciende y es de color rojo. Entonces, en cada puesto, en cada equipo de trabajo, donde hay una persona con discapacidad auditiva, está ese foco que le señala que él debe de salir como los demás están saliendo. Actualmente maneja, como les decía, 3 operaciones y en realidad pues ha sido homenajeado como mejor empleado también de su equipo, ¿verdad? Y eso no es porque es David, sino que es porque lo hace con eficiencia. Hace 2 años tuvimos la visita del presidente de la República y ellos se acercaron a él. Ahí está la foto con él y le llevó sus medallas David, ¿verdad? Y le dice, se las enseñó y él se tomó la foto. Les hacía el comentario a las personas el día de ayer que a veces nos llaman y nos dicen, necesitamos darle permiso a David porque va a ir a nadar y va a ir a representar a Honduras. Y nos adecuamos y pues sabemos que es un campeón olímpico, ¿verdad? Y le damos el permiso para que también vaya. Y el éxito de esto es que todas las compañeras que trabajan alrededor de él se comunican con él. No todos hablan señas que están alrededor de él, pero se comunican con él. No hemos tenido un caso de quejas de él para que sus compañeras lo hayan hecho al lado o sus compañeros. No, David es una persona más que trabaja ahí en la planta que está ubicada en Cibúfalo de Confecciones Dos Caminos. Ese es el caso de buena práctica de las personas con sordas que tenemos en esa empresa. Y David es más famoso también. Sí, David es más famoso. Y aquí sí queremos reconocer el trabajo que hizo el Departamento de Entrenamiento y de Producción, porque fue un reto que le dijimos al jefe de entrenamiento de esa planta. ¿Usted cree que podamos ayudar a incorporar a una persona sorda aquí en la compañía? Ismael se llama él y dijo, démosle para adelante, solo deme tiempo para adecuar el puesto a él y ver cómo le vamos a dar señales, cómo le vamos a enseñar para que él también logre ser un campeón como todos nosotros aquí, dice. Y a la prueba es que David maneja 3 operaciones y las demás personas manejan 1 o 2. Son pocos los que en una planta de costura manejan más de 2 operaciones y David es uno de ellos. Gracias. Muy bien, vamos a escuchar a Ricardo del Grupo DINANT y su experiencia y sus buenas prácticas, su caso de éxito. Buenas tardes. Corporación DINANT, para hacer un poquito de historia y ubicarnos en un poco quién es DINANT. DINANT es una empresa que tiene más de 50 años desde su fundación en Honduras, líder en diferentes marcas como Mazola, Isima, Six y Yumis. Yo creo que algunos pudieron probar algunos de nuestros productos. Nosotros contamos con más de 7,000 colaboradores, tenemos presencia en todo Centroamérica, en Panamá y en República Dominicana. Y tenemos 4 grandes rubros, el rubro de manufactura, el rubro agrícola y el rubro… Gracias. Les contaba que nosotros tenemos 4 grandes rubros, el rubro manufactura, agrícola, comercial y la parte de almacenes donde distribuimos todos nuestros productos a nivel centroamericano y el Caribe. Desde sus inicios, el presidente fundador, don Miguel Facusé, que en paz descanse, cuando empezaba a soñar tener una empresa como DINANT, había algo que nos ha transmitido a través de su familia y ahora nosotros los colaboradores que estamos ahí. Y él nos manifestaba en esa filosofía de trabajo que para él lo más importante siempre sigue siendo y va a ser la gente. Y esa filosofía de trabajo es lo que hoy nosotros hemos trasladado a nuestros principios, a nuestros valores, nuestro código de ética. Y todo esto incluye
a cero discriminación, a todo lo que tiene que ver con diversidad, inclusión laboral. Todas esas buenas prácticas nosotros hoy en día hemos trabajado arduamente. Sabemos que es un proceso bastante complejo, largo, de conciencia social para todas las empresas y para nosotros también como Dinant. Y ha sido un proceso bastante exitoso en el sentido que tenemos colaboradores que tienen ya más de 14 años de trabajar con nosotros. Se me viene a la mente ahorita a Don Ángel. Don Ángel es una persona que está en el corporativo en Tegucigalpa. Él trabaja en el área de mantenimiento y él es una persona que siempre anda riendo, siempre anda saludando, y él, su discapacidad es, él no puede hablar, él es mudo. Y su historia es realmente, en el video que nosotros filmamos y sus compañeros de trabajo, es bastante, es muy emotiva. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene 14 años de trabajar con nosotros, tiene N cantidad de amigos dentro de Dinant, se ha fomentado tanto el compañerismo que ahí no tuvimos nosotros en ese momento que asignarle a alguien que lo guiara, porque él hizo clic con todo el mundo y en ese momento se vio cómo dentro de la discapacidad pues él logró sobrellevarla y la gente pues la acogió de la mejor manera. En la fotografía nosotros tenemos aproximadamente 15 personas ya colaboradores nuestros que trabajan en los diferentes sitios aquí en Honduras. Y dentro de los 4 casos que hoy vamos a mostrar está el caso de don Roberto. Don Roberto es un ayudante de utilidad. Don Roberto trabaja en la planta de empaque en San Pedro Sula. Don Roberto hoy es un instructor. Él ya tiene más de 6 años de estar con nosotros. Hoy él es instructor de las demás personas con discapacidad o sin discapacidad. Hoy él se convirtió en un instructor nato para todo el proceso de empaque dentro de la planta Dixie. También tenemos don Neptalí. Don Neptalí tiene una discapacidad hipoacústica. Don Neptalí tiene ya aproximadamente 8 años también de trabajar con nosotros. Él trabaja en la parte agrícola y pues es otra de las personas insignias para nosotros, porque son personas que hoy son instructores, enseñan de la mejor manera a todo el personal al momento de ingresar personas con discapacidad o sin discapacidad. También tenemos a doña Isabel Valle. Ella tiene 40 años de edad, tiene una discapacidad visual, es ayudante de utilidad y tiene 9 meses de laborar con nosotros. Y el último caso que tenemos es a Ronald Villanueva, que está acá abajo. Don Ronald Villanueva es ayudante de utilidad en la planta de San Pedro Sula. La historia de él es muy peculiar porque él tiene una discapacidad visual. Él perdió su vista a la edad de 19 años. Cuando la contó, nos la contó medio riéndose, pero sé que no fue algo que en ese momento causó risa, pero él nos cuenta que su discapacidad proviene de que su mamá a la edad de los 9 años lo dejó caer, se golpeó la cabeza y en ese sentido él fue perdiendo la vista hasta llegar a perderla totalmente. Entonces fue un caso muy curioso porque él lo cuenta con la naturaleza, con lo que yo se lo estoy contando. Obviamente si fuera yo fuera muy complicado contarlo, pero él, para que vean que sí, con esa sensibilidad humana, pues ya él la cuenta y para nosotros nos sirve como una historia de éxito para compartir con el resto de colaboradores que tenemos. Gracias. Vamos a escuchar a Elisa de Diunsa y su caso de éxito, su experiencia. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con mis compañeros, colegas de RSE y con todos ustedes. El caso de Diunsa, quiero contarles que Diunsa ingresó a fundarse como miembro activo en el año 2010. Ya para ese entonces, Diunsa tenía personas con discapacidad como colaboradores. Sin embargo, no habían políticas, no habían procedimientos. Se había logrado y los resultados estaban y eran buenos, pero no era un proceso ordenado. Cuando entramos en el tema de contrataciones de personas con discapacidad, recuerdo muy bien que me llamó uno de los dueños de la empresa y me dice: Elisa, hay una solicitud
de una persona en específico. La persona tiene síndrome de Down y quisiera saber si es posible contratarlo. Y en aquel momento lo vimos como una gran oportunidad. Era la oportunidad de poder desarrollar plenamente una política, un procedimiento para incorporar a nuestro colaborador. El caso del que les voy a hablar hoy es de Cristian Medina. Cristian Medina es un colaborador brillante para nosotros, muy querido, nos acompaña aquí y su familia también. Cristian tiene 6 años trabajando en Diunsa. Fíjense, cuando él ingresó, para nosotros es sumamente importante el caso de él, porque él abrió la puerta para otros más. Con Cristian aprendimos el valor de una frase que leí hace poco, que dice que no se trata de dejarlos entrar, sino de darles la bienvenida. Y hay una gran diferencia. Se trata de preparar el ambiente, de crear un clima de trabajo adecuado para recibirlo y contribuir a desarrollarlo, a no ser un obstáculo, sino un motor para el desarrollo de él. Así trabajamos de la mano, recursos humanos y el área de responsabilidad social empresarial, y creamos nuestra actual política de contratación de personas con discapacidad. Aprendimos también que es sumamente importante desarrollar alianzas, no solo con organizaciones, porque en este caso tuvimos el apoyo de Fundarse, nos orientó. No sabíamos con quién preparar el ambiente laboral. Y en aquel entonces, Manpower, una empresa que también es miembro de Fundarse, cuenta con un programa de sensibilización y de preparación del ambiente de trabajo. Pues en alianza con Manpower, nosotros tuvimos la sensibilización del público interno, pero también debe haber una alianza con las personas. Y para nosotros es sumamente especial la colaboración que hemos recibido en este proceso de parte de la familia de Cristian. Ha sido fundamental el apoyo y el acompañamiento que hemos tenido con ellos. Entonces, nuevamente aquí, el valor de las alianzas es muy importante. Ese es el caso de Cristian, pero también tenemos otros casos. Puedo comentarles que tenemos también relación con la Asociación de Sordos de Honduras y tenemos colaboradores contratados en relación con ellos. Y aquí es sumamente importante esa relación. La empresa por sí sola no puede desarrollar exitosamente un programa de inclusión de personas con discapacidad, de inclusión laboral. Es fundamental la alianza con las organizaciones, pero sobre todo con las familias. Para nosotros, Cristian es muy valioso, es una persona activa, dinámica, eficiente, pero sobre todo es un colaborador sincero, es un colaborador siempre dispuesto a extender una mano de solidaridad. Quiero mostrarles aquí, tenemos una foto de Cristian con el cuerpo de bomberos, porque tuvimos una actividad reciente de voluntariado y él siempre está dispuesto a apoyar, es uno de nuestros voluntarios más activos. Así que para nosotros esa es una experiencia muy importante que abre la puerta para muchas más. Esa es la experiencia que quiero compartirles. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Realmente la inclusión… Realmente que la inclusión no requiere cambios superficiales, ¿verdad? Requiere cambios profundos, realmente. Muy bien, vamos a empezar ya con las preguntas, y la primera pregunta es para Fruit, a Nadia, y dice: ¿cuál ha sido el impacto económico social que generan las empresas cuando trabajan en este tema de la inclusión o personas con discapacidad? El impacto económico social, pues, es inclusión. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 60% de los hondureños estamos en una situación de pobreza. Y al incluir como asociados nuestros personas con discapacidad, les estamos ayudando a que salgan de la pobreza, a que se valgan ellos mismos, a que ayuden a su familia también. Entonces, entre la pobreza y la discapacidad, sí hay una relación. Y al incluirlo nosotros, pues ayudamos a eso, a que la persona pueda salir adelante, pueda seguir estudiando, como el caso de los que tenemos, ¿verdad? O las personas que han sufrido un accidente y que hemos tenido que adecuar su puesto de trabajo para ellos. La primera opción de ellos es
me voy, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Voy a renunciar? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? No, no se vaya, nosotros le vamos a ayudar y aquí juntos vamos a salir adelante. Va a seguir trabajando, vamos a adecuar el puesto hacia usted, si hay que cambiarla de operación lo vamos a cambiar, ¿verdad? Pero ellos tienen que estar trabajando, tienen que estar incluidos, ellos, nosotros y todos, estar en una misma sociedad, pues. Entonces la relación entre pobreza y discapacidad para nosotros está en la educación, en que las personas busquen trabajo, que nosotros las empresas les demos la oportunidad de trabajar, ¿verdad? Y que podamos encontrarlos también, porque así al igual que Elisa, nosotros hemos vivido, cuando estamos reclutando, queremos contratar personas, a veces no sabemos a dónde poderlos encontrar. Nuestros asociados nos recomiendan algunos amigos de ellos y de ahí venimos. Por eso cuando David vino y nos dijo, tengo 4 personas que quieren trabajar con usted, con nosotros, los trajimos y les dimos la oportunidad, pues. Y hemos propiciado a que sigan estudiando. La prueba es que ahora ya hicieron su práctica y están a punto de ser promovidos a otras posiciones gracias al grado académico que han logrado. Muy bien, la verdad que la inclusión no se basa en los principios de igualdad, se basa en los principios de equidad, cooperación. Tenemos derecho a un desarrollo, ¿verdad? La segunda pregunta es para VAC Credomatic y dice, ¿cómo desarticularon las barreras, ya sean de actitud o arquitectónicas, y empezando con el compromiso de la alta gerencia y con el resto de los colaboradores? ¿Cómo desarticularon todas esas barreras culturales? Espero haberme hecho entender, Ledis, que es mi compañera que me ha estado enseñando. ¿Por qué empiezo con eso? Porque definitivamente las barreras comienzan por uno mismo. Cualquiera de nosotros que está trabajando en una institución y tiene compañeros con discapacidad, empezar por cada uno de nosotros, romper esas barreras de poder relacionarnos, de poder comunicarnos, de tratarlos igual, de incorporarlos a nuestro medio ambiente y sí requiere esfuerzo, ¿verdad? Eso pequeñito que les acabo de decir, sino que les diga, ladies, me ha costado casi 3 días, creo yo, estar ensayando y no enredarme y sí requiere esfuerzo. A ver, para comenzar. Otra vez hágalo, a ver Uy, si entiendo. Mi nombre o seña, esta es la R de Rosinda y ella a mí me puso que es pelo corto, así me tiene identificada en la oficina. Gracias. Definitivamente, antes de hablar de barreras, pues también mitos. Mitos como decir, es una población muy reducida, no es cierto. Nosotros estudiando en el tema nos damos cuenta que 1 de cada 5 personas tienen una discapacidad o tenemos alguna amistad que tiene algún tipo de discapacidad. Luego otro mito importante es que inmediatamente pensamos, no, es que no pueden hacerlo igual, no pueden hacerlo y empezamos con el gran no. Voy a contarles una rápida pero muy impactante, tal vez historia personal. Bueno, no está el video de nosotros, nuestro compañero Efraín tiene muchísimos años trabajando con nosotros y con Efraín coincidíamos que llegábamos al estacionamiento exactamente a la misma hora, pero exactamente. Y yo me tardé 1 mes en observarlo, quedarme en mi carro sin saber si me bajaba y le ayudaba, no le ayudaba, porque Efraín, su papá, le adecuó su carro. Efraín es usuario de silla de ruedas y el papá le adecuó el carro, así que él maneja. Y llega a VAC Credomatic hace 19 años en su carro. Entonces su estacionamiento estaba como frente al mío y de verdad yo no sabía si bajarme y ayudarle porque él en la misma silla de rueda la desarmaba y así pues él pues llegaba a su oficina. Hasta que un día yo dije, no puede ser, me voy a acercar a Efraín y le voy a preguntar si le puedo ayudar. Lección de vida. Me bajo y le digo, Efraín necesita ayuda. Y me dice, pues la verdad que no, Rosinda, no necesito ayuda porque usted no todos los días va a venir a ayudarme, me dice. Yo todos los días tengo que hacer esto y probablemente lo tengo que hacer solo. Pero sí le voy a pedir un favor, me dice. ¿Usted cree que en vez de darme
este estacionamiento, que es el que me queda más retirado de la puerta, ¿usted cree que Recursos Humanos puede facilitarme y moverme de este estacionamiento al que está al lado de la puerta? Esa es toda la ayuda que Efraín necesitaba en ese entonces. Entonces yo creo que una primera barrera que tenemos que romper es saber qué necesitan. Creo que en los paneles anteriores mencionaron mucho eso. No asumamos que sabemos qué necesitan, preguntemos, acerquémosle y ya una solución pues tan sencilla. Obviamente el día siguiente Efraín tenía ya su estacionamiento contiguo a la, a la puerta. Ay, muchas gracias. Gracias. Y la verdad es que es eso, se los dije al inicio, en esto no somos expertos, sino que vamos aprendiendo y son nuestros compañeros los que nos van enseñando. Creo que también me gustaría pues compartir con ustedes nuestro ejemplo propio. Al inicio decidimos, bueno, vamos a tener una meta de contratar 20 personas este primer mes. Y fuimos y reclutamos con dificultad, como bien mencionaba, pero logramos la contratación, o sea, el número de personas que queríamos contratar. Ese primer ejercicio, de verdad se los comparto, no fue el mejor ejercicio. Aquí conmigo pues andan compañeras del área de selección y cometimos errores y los mismos compañeros pues lidiaron con nosotros porque era una experiencia nueva y ahí es donde viene algo que les puedo pues compartir y que espero que les sea útil, es que creamos un centro de inclusión. Nuestro centro de inclusión, lo que hicimos fue cambiar por completo y decidimos, bueno, vamos a contratar a nuestros compañeros, pero van a estar un tiempo en una capacitación especial para que aprendan a convivir, para que nosotros mismos aprendamos de ellos. Muchos de ellos ni siquiera habían trabajado antes, entonces hablamos de temas que tal vez no se hablan en la inducción general de la institución, como la puntualidad, el vestuario. Incluimos un par de temas y también vuelvo a mencionar, como bien pues mencionábamos, ¿verdad?, el tema de la importancia de las alianzas. Ahí también Teletón se nos unió, les dio charlas, invitamos un par de organizaciones también que nos compartieran con ellos y los capacitara para que estuvieran más preparados para poder integrarse a las áreas. Y el Centro de Inclusión, hoy pues les puedo mencionar que ha tenido mucho éxito. La rotación de nuestros compañeros que hemos contratado ya muy propio del Centro de Inclusión, logramos bajarla. Y hay compañeros pues que ya tienen años con nosotros gracias a ese cambio que hicimos, ¿verdad? También el tema de las barreras, por ejemplo, con los jefes, que creo que usted me decía, la alta gerencia, y escuchen cómo hizo énfasis, ¿verdad? La alta gerencia. Que si es fácil, no es fácil. Sí requiere un proceso de sensibilización importante, es gradual, no es de la noche a la mañana que nosotros podemos lograr romper esa barrera y es realmente con casos de éxito como los que todos pues, mis compañeros han contado. Cada uno de esos casos de éxito es el que va haciendo que el programa crezca y que tenga credibilidad y que más gente se incorpore y que realmente pues logremos al final una incorporación exitosa, porque voy a hacer mucho énfasis en eso. En la mañana me hacía un periodista la pregunta y me decía, a ver, pero ¿y el número? ¿Y el número? Y realmente en un tema como estos, si nos enfocamos solamente en el número, probablemente vamos a descuidar la parte cualitativa, que son todo lo demás que implica todas estas barreras de las que estamos pues hablando, ¿verdad? Y sobre todo barreras tipo, también la pregunta hablaban de las arquitectónicas, ¿verdad? Esas pues definitivamente son un reto mucho mayor. Nuestros edificios en algunas ocasiones son edificios muy viejos, no son edificios que fueron diseñados para personas con discapacidad. Por lo tanto, imagínese usted convencer a la alta gerencia que tiene que hacer una inversión significativa, porque no les voy a mentir, requiere un presupuesto en muchas ocasiones altos, pero yo voy a trasladarles lo que nuestro consultor nos dice. Nuestro consultor es Carlos Rubén, es una persona no vidente, y él lo que me dice siempre que viene, Rosinda, estos son pasos lentos, esto es poco a poco. Usted no se comprometa que va a tener el 100% de las agencias de Bacredomatic pues accesibles, porque eso es mentira y no le van a dar el presupuesto.
enfóquese poco a poco en un edificio, en una agencia. Entonces, eso es otro pues, barrera que les puedo compartir, que se puede ir luchando y es poco a poco, no es de un solo. ¿Qué más? Creo que también es importante para finalizar, que yo creo que lejos de pensar en los mitos que les acabo de platicar y en las barreras, puedo igual compartirles que para VAC hemos recibido más beneficios que barreras. O sea, hemos ido luchando contra esas barreras, pero los beneficios que hemos recibido, aquellos que tenemos la suerte de compartir con compañeros pues, con algún tipo de discapacidad, son mayores. A nivel de clima organizacional, créanmelo, es algo maravilloso lo que esto ha logrado en nosotros, el cambio completamente de ver pues, el mundo y realmente pues eso, son más beneficios que tener que estar lidiando día a día con barreras y es poco a poco. Ese sí mensaje sí se los quiero transmitir. Gracias. Gracias. Pregunta para Elisa. ¿Qué aspectos debe tomar en cuenta una empresa que quiere iniciar con este tema de inclusión? De acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido en DIUNSA, yo lo que puedo compartirles es que es necesario la asesoría. Es necesario buscar la asesoría de las organizaciones que más saben sobre el tema. Y aquí tenemos a muchas representadas. Es necesario para poder crear un procedimiento adecuado para recibir de la forma que merecen las personas con discapacidad. Me llamaba la atención algo que decía mi compañera de Bacredomatic acá, y decía que existen muchos mitos, y es cierto. Cuando pensamos en personas con discapacidad, lo pensamos como sinónimo de barrera, y eso es un gran error. Si hay algo que hemos aprendido nosotros en este tiempo, es que no hay diferencias. No hay diferencias en cuanto a habilidades para el trabajo, en cuanto a capacidad de desempeñar una labor con eficiencia. Es posible, y que mucho está en la apertura que tengamos a hacer las adecuaciones necesarias, ya lo mencionaban anteriormente, hacer las adecuaciones necesarias para recibir de la mejor manera a los colaboradores con discapacidad. Y nuevamente hacer hincapié en lo que mencionaba también Rosinda hace un rato, que debemos ir paso a paso y no sentirnos frustrados, porque a nosotros nos pasa igual también. Quisiéramos tener avances agigantados en el tema, pero esto es poco a poco, de ir cambiando nuestra cultura general hacia una cultura de inclusión social, porque se trata también de eso. Las empresas tenemos una labor importante que desarrollar en ese sentido, en crear una cultura de inclusión social, porque no solamente pasa por un tema de inclusión laboral, sino también que tiene que abrirse los espacios en la educación, fundamentalmente, para que podamos tener el ambiente más adecuado para el desarrollo de todas las personas. Bien, gracias, Elisa. Realmente que no es un tema solo de cumplimiento, ¿verdad? Porque, de hecho, la palabra cumplimiento es cumplo y miento. No, es un tema de llevar paso a paso y darle la bienvenida, ¿verdad? No es un tema de cumplir con un requisito, aunque la ley de inspección está forzando ahí, ¿verdad? Pero es que es paso a paso, empezando por esa cultura y esos mitos. Gracias, Elisa. Pregunta para el grupo DINANT. ¿Qué impacto genera la inclusión de personas con discapacidad en el clima laboral y especialmente en los equipos de trabajo? Porque a veces no todos los equipos tienen una persona con discapacidad. Claro. Yo creo que antes de hablar un poco acerca del clima, 3 puntos muy importantes que quiero mencionar. El primero es la cultura organizacional. El segundo tiene que ver con la conciencia social y el tercero tiene que ver con el trabajo en equipo. Yo creo que antes entrar en detalle en la parte de clima organizacional, ahondaría un poco en el tema cultura. Y a todos nos sucede. No estamos hablando de personas con discapacidad o personas sin discapacidad, perdón. Cuando queremos entrar a trabajar o aplicar a trabajar a cualquier corporación,
una de las inquietudes que todos tenemos es cómo será la cultura organizacional de esa empresa. ¿Tendrán algún programa de inclusión? ¿Tendrán algún programa de medio ambiente? ¿Tendrán etcétera, etcétera, etcétera? La cultura organizacional es vital para tener ya sea un buen clima organizacional o un mal clima organizacional. Y en ese sentido, en la corporación, como les dije anteriormente, la cultura organizacional radica desde el presidente fundador. Él siempre creyó y seguimos creyendo, la familia y todos los que colaboramos en Dinant, que la gente, no importa si tiene una discapacidad o no tiene, es lo más importante para nosotros. Como cultura organizacional es importante la participación y la preparación también de todo el equipo, tanto a nivel de alta gerencia, como mencionaba Rosinda, pero también la preparación del equipo de recursos humanos, que son la primera línea de recepción de las personas, tanto con discapacidad o sin alguna discapacidad. Nosotros como corporación, como nos hemos ido preparando con el tema de cultura organizacional y estamos en varios programas de preparar a todos los equipos de recursos humanos para poder afrontar, entender y apoyar a todas las personas que vienen con discapacidad. ¿Por qué les menciono esto? Porque para una persona que tiene una discapacidad y a una que aunque no la tenga, cuando llega a la corporación y lo atiende a alguien que no está preparado, lo primero que siente es un rechazo, lo primero que dice es, creo que me equivoqué, no hubiera aplicado acá. Entonces hay que ir preparando a nuestros equipos de recursos humanos y en ese sentido el clima organizacional va a ir cambiando hacia una mejora. El segundo punto tiene que ver con conciencia social. Cuando hablamos de conciencia social, ya hay varios puntos y podemos andar mucho en el tema, pero puntualmente tiene que ver con lo que percibe la gente en la corporación y fuera de la corporación con este tipo de programas de inclusión, de diversidad y todo lo que tiene que ver con discapacidad laboral. Y en ese sentido, los programas ayudan muchísimo, la creación de conciencia interna dentro de nuestros colaboradores ayuda muchísimo, y en el sentido de que nuestros colaboradores participan activamente en estos programas, van creando esa conciencia y se van dando cuenta de que no existen diferencias entre una persona u otra, sino que lo que existe son capacidades diferentes entre una persona y otra. Y el tercer punto tiene que ver con la secuencia. Después de que se crea una cultura organizacional favorable, se crea conciencia social, llegamos a una afectación de manera positiva en los equipos de trabajo. ¿Qué les puedo comentar? Nosotros tenemos el equipo de trabajo que tenemos en diferentes lugares y que tenemos personas con discapacidad en esos equipos de trabajo. Ustedes ven la hermandad, porque ya no es un compañerismo, es una hermandad la que se crea en esos equipos de trabajo. Es increíble y eso es como un efecto de cascada cuando las personas ven cómo trabajan de manera integral los equipos teniendo una o dos compañeros con alguna discapacidad. Eso es un efecto como cascada y el resto de los equipos empiezan a comportarse de la misma manera. Entonces, el clima organizacional se ve afectado de manera positiva por esas buenas prácticas, porque ya a nivel cultural la gente entiende de este tipo de programas y de todas las capacidades que tienen las personas con discapacidad, y cómo a nivel de conciencia social llegamos a un efecto bastante positivo a nivel de clima organizacional. Yo creo que un refrán bastante importante para nosotros como corporación, no es mío, realmente no sé de quién es, lo voy a citar textualmente porque no quiero después que me vayan a decir que me lo robé indebidamente, pero me gustó muchísimo, y es que el ser diferente es lo que hoy nos hace únicos, y eso es algo que nosotros realmente creemos, valoramos y tratamos día a día de mejorar en la corporación. Gracias. Gracias. Muy bien, la segunda pregunta para BAC Credomatic
Dice, ¿qué desafíos encontró la empresa en el proceso de selección y reclutamiento con las personas con discapacidad? ¿Desafíos? No quieren que hable. Desafíos, como hablar en el micrófono, los he tenido yo y los desafíos los vamos a tener que enfrentar todos los días. Y el proceso de selección no se queda atrás. Recuerdo en el 2014 cuando iniciamos nuestro programa de inclusión, hicimos una lluvia de ideas de cómo íbamos pues a trabajar el tema y dentro del grupo pues surgió la pregunta, pero ¿y vamos a hacer pruebas psicométricas? Y voy a usar las palabras de panelistas anteriores que lo que más necesitamos y lo que estamos promoviendo con el tema de inclusión es la igualdad. Por lo tanto, debemos procurar pues que nuestros procesos de selección den ese espacio para un trato igual. Que si tenemos que hacer ciertas adecuaciones, sí, pero ojo, las adecuaciones que les voy a platicar quedan como bien parte de lo que mencionaba Ricardo del equipo de selección. Creo que para poder arrancar un buen programa de inclusión, el equipo de selección es el primero que tiene que sentarse en un salón a ser preparado y a ser capacitado para realmente estar listos y no cometer errores como, por ejemplo, hacer esperar a un candidato. Que un candidato, si va, por ejemplo, en silla de ruedas, en muchas ocasiones va con un acompañante. La dificultad para poder llegar a las instalaciones, el transporte, el camino de una persona con silla de ruedas para llegar a una entrevista es mucho más largo. Y tenemos que tener la cortesía de poder atender a nuestros candidatos a la hora en que los citamos. Entonces, ese es un reto muy importante para el equipo de selección, la capacitación en el tema de cómo tratar a las personas con discapacidad. Nosotros hicimos un curso en línea, se pasó tanto al equipo de selección como a los jefes que iban a entrevistar fuera del área. Y todo eso es parte del proceso de formación, porque sin un proceso de formación podemos cometer muchísimos errores en un proceso de selección. Luego la gran pregunta, ¿pero a qué plazas? ¿Qué plazas? ¿En qué áreas se están enfocando? Me preguntan a mí muchísimo. No necesariamente es las áreas. Recordemos que cada persona, cada uno de nosotros tiene competencias. ¿Qué competencias tiene este candidato? Y en base a las competencias que tenga, entonces vamos a buscar una plaza que sea la adecuada. Entonces, el proceso de selección no debe ser muy diferente. Lo que debe ser diferente es cómo nos preparamos para un proceso de selección y nuevamente nuestro objetivo debe ser tratar de tener una incorporación exitosa al ámbito laboral. En el proceso de selección también, pues, obviamente con compañeros que son sordos, nosotros usamos mucho las llamadas prefiltro que les llamamos, ¿verdad? Y este es otro tip que les puedo decir que nos ha servido un montón. Cuando llamamos, hacemos la pregunta, que si necesita algo, ¿verdad? Si viene con un acompañante, si trae su intérprete, para que no nos veamos en apuros de que llegue una persona sorda y no estar preparados nosotros para poder atenderle como debe ser. Entonces, esas llamadas prefiltros también yo creo que son básicas para poder estar preparados para un buen proceso de selección. Y luego, dentro del proceso de selección, pues está igual esa enseñanza o esa parte de preparación a las demás áreas, no solo de recursos humanos, que va a atender a nuestros candidatos. Nosotros no podemos, digamos, enviar un candidato sin avisarle, sin informarle en las condiciones que va, porque igual es necesario que la silla de ruedas, por ejemplo, pueda ingresar a nuestras oficinas. Hay que tener mucho cuidado con todos los detalles, ¿verdad? Entonces, la fase de preparación en el proceso es vital. No puedo tampoco dejar de hablar del proceso de onboarding o el proceso de inducción. Igual estamos invirtiendo esfuerzos, tiempo en adecuar nuestros procesos de inducción o de incorporación a la institución, los cursos ya con LESO, el tema de poder tener muchos cursos virtuales para evitar también la movilización, ¿verdad?, de nuestros compañeros. Entonces hay que sentarse, hay que hacer la tarea. Yo en ese caso lo que les recomiendo es hacer un levantamiento de todas esas necesidades
que se pueden pues tener en el mapa. Soluciones pues van saliendo. En nuestro caso hemos tenido que incorporar a ciertas computadoras lupas, por ejemplo, ¿verdad? Para que personas que tengan algún tipo de problema de visión, al llegar a su estación de trabajo cuente con una lupa instalada en la computadora y que pueda pues desempeñarse. El tema tal vez de los espacios físicos, no vamos a contratar a alguien y hasta que llegue a su primer día de trabajo preocuparnos por su estación de trabajo, por ejemplo. Entonces, todo eso hay que hacer la tarea y hay que sentarse y ver qué realmente son las necesidades que tenemos, pero cierro indicando eso, que el proceso de selección debe ser pues, lo más similar posible a cualquier proceso de selección para las personas que tienen una discapacidad también importante. Es eso, que van a ser tratados iguales, que van a pasar por un proceso normal para realmente poder ver qué competencias tienen y al final eso lo que va a lograr es que estén en el puesto indicado y que la experiencia pues sea positiva. Gracias. Gracias. Pregunta para Nadia de Fruit. ¿Cuáles son esos retos en la capacitación de las competencias del puesto? En la capacitación de las competencias del puesto. Pues como nosotros ya sabíamos que David quería formar parte de nuestra compañía, como les explicaba anteriormente, la mamá de David en alianza con nosotros, porque las familias son muy importantes, ¿verdad?, en el querer que sus hijos también se desarrollen, llegó y nos dio clases de señas, nos dio a mí no, a las personas de recursos humanos, de la planta donde David labora, perdón. Ya te íbamos a poner a hacer. No. Sí, aplauso. Donde David labora, ¿verdad? Y ellos sí pueden comunicarse. Doña Lucía estuvo 3 semanas dándole los tips necesarios para poder comunicarse con David a las personas de recursos humanos y de entrenamiento. Entonces nosotros también creamos el puesto para David, de manera de que ya se supiera dónde él iba a llegar y dónde lo íbamos como a ubicar, ¿verdad? No sé si ustedes han entrado a una planta de producción de costura, es una máquina por persona, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿dónde y cómo le vamos a enseñar? Pero maneja 3 operaciones. Maneja 3 operaciones, ¿verdad? Él tiene la ventaja que puede leer y escribir también. Entonces, pero con la gente de entrenamiento, nuestros entrenadores, que se pueden comunicar con él, nosotros vamos enseñando en base a una curva. La primera semana tiene que estar en tanto de eficiencia, la segunda tanto. Y con David y los demás muchachos, así se hizo. No se cambió nada más que la comunicación con él. Y cuando no se podía venir y expresar algo con señas, ellos nos entendían, ¿verdad? Y la prueba es eso, pues de tres operaciones diferentes. Asimismo, nosotros como corporación tenemos una meta de al menos 15 horas de capacitación al año por empleado. Y ellos forman parte de nuestras capacitaciones, ¿verdad? Porque tenemos que darlas, proporcionarlas, cumplirlas y hacemos en alianzas con otras ONGs, como un caso que tenemos de un programa que se llama Mujeres en Fábrica, que reciben 72 horas de capacitación. Pero ¿y cómo le vamos a enseñar? Decíamos. Entonces hablamos nuevamente con la mamá en alianza porque ella tiene que ser alguien que le esté traduciendo, que le esté hablando en señas todo lo que nosotros les estamos explicando y David y sus compañeros logran sus horas de capacitación al año. Entonces los vamos adecuando para todos ellos y pues ahí la prueba es eso, tenemos operadores 100% eficientes en diferentes operaciones que han sido homenajeados también como mejores empleados y no por ser personas sordas, sino por ser personas que trabajan como las demás personas, logrando los niveles de eficiencia requeridos y trabajando y produciendo bien, con calidad para productos exportados para otros mercados. Tan linda, Nadia, muy bien, excelente. Bueno, ya viendo la pregunta con Elisa, ¿verdad? Eso, bueno, ya nadie está hablando del tema de la comunicación, pero me gustaría que ampliaras cuáles son los desafíos en ese tema específico de comunicación a lo interno, ¿verdad?, para este tema de incluir a las personas con discapacidad.
Sí, platicábamos hace un par de días con Elena Quiroz de Fundarse, y ella me decía, Elisa, y las fotografías que tiene fotografías, claro, tenemos fotografías de las personas que nosotros tenemos, que son colaboradores con discapacidad. No va a notar mayor diferencia porque está perfectamente incluido. Entonces me decía, ¿y cómo hacen ustedes para comunicar? En realidad buscamos siempre tener el debido respeto a la dignidad humana. Eso es fundamental, no solo, es para todo el mundo. No tenemos por qué hacer hincapié en la discapacidad. Y en el caso propio de nuestro colaborador, Cristian, pues nosotros nos enfocamos más en lo que él es capaz de lograr. Y toda la comunicación que hacemos, tanto interna como externa, el enfoque es ese, lo que él es capaz de lograr y no en aquello que no es. Ese debe ser el enfoque. Evitamos en lo posible para todas las comunicaciones el enfoque lastimero. Eso está descartado. Incluso en el tema de Fundación Diunsa, nosotros tenemos escuelas sociodeportivas para la formación en valores a través del deporte. Tenemos también beneficiarios con síndrome de Down. Y nuestro enfoque es ese, siempre el mismo respeto que se le da al otro niño. Es igual, no debe haber diferencias. Eso es sumamente importante. Hemos tenido también una experiencia interesante que les quiero compartir. Nosotros en Diunsa tenemos un programa de fortalecimiento de la cadena de valor. Y dentro de ese programa participó un proveedor nuestro que es Imprex. No sé si está por aquí don Nino Rivera. No se encuentra, debe haber salido. Don Nino Rivera, él es el propietario de Imprex. Imprex impulsó una campaña para la celebración del Día Internacional de Síndrome de Down y la campaña era No hay diferencias. Y lo que buscaba es demostrar que son capaces de hacer grandes cosas cuando tienen oportunidad. Nos gustó tanto su campaña que decidimos replicarla y hacer un enfoque interno en Diunsa. Y eso es lo que estamos compartiendo hoy en el stand. Pero siempre enfocados hacia eso, al respeto de la dignidad humana. Nunca buscando la explotación, al contrario, con pleno respeto y siempre solicitando no solamente el visto bueno del colaborador, sino de su familia. Merecen todo el respeto y debemos tener la consideración de consultar antes de cualquier publicación. Debida diligencia. Así es. Gracias, Elisa. La última pregunta para el Grupo de DINANT. ¿Cuáles han sido los principales retos del Departamento de Recursos Humanos en el momento de que toca medir el desempeño de estos colaboradores? Sí, buenísima pregunta porque realmente medir el desempeño es de las pocas cosas que nos gusta a todos cuando tenemos personal a cargo. Cuando el colaborador es buenísimo, pues es el primero en la lista para evaluar su desempeño a fin de año o a mitad de año, pero cuando tiene un desempeño más o menos irregular, pues yo creo que es de las últimas personas que llamamos para evaluar. 3 puntos muy importantes que nos ha ayudado muchísimo a nosotros cuando hablamos de desempeño. Y lo primero y lo más importante para nosotros tiene que ver con el trato justo e igual. Las evaluaciones de desempeño las hacemos de igual manera que con las personas sin discapacidad, que las personas con discapacidad. Creo que eso es algo muy importante. Tenemos que medir el desempeño por la capacidad de las personas, nada más. El segundo punto, y muy importante, es que las evaluaciones de desempeño las hagamos sumamente objetivas, con objetivos medibles, alcanzables, donde la subjetividad pues juegue un rol mínimo o muy poco importante dentro de la evaluación. En ese sentido, ayuda muchísimo evaluar a una persona con discapacidad también, porque estamos midiendo realmente la capacidad, que es lo importante. Entonces yo creo que ahí la parte de la evaluación de desempeño medible, que sea objetiva, juega un papel fundamental. Y la tercera parte tiene que ver con el descriptor de puesto o las funciones a la cual vamos a asignar a la persona con discapacidad. Creo que no sé qué es más malo, o es malo, o ustedes me dirán, si no contratar a alguien con discapacidad o contratar a alguien en un puesto
donde no va a poderlo hacer al 100%. Creo que es frustrante para alguien que tiene una discapacidad que lo ubiquen en un puesto que no sea de su total agrado, que las personas obviamente saben que tienen la capacidad para dar más y que la organización ubique a las personas nada más por, como decían anteriormente, por cumplir un número o llegar a una cuota de personas que tengan una discapacidad. Entonces yo creo que importantísimo es que ubiquemos a las personas basados en sus capacidades, que las funciones estén bien establecidas, que las personas estén claras de las funciones y ubiquémoslos en lugares donde esa persona va a sobresalir. Y en esa nota les quiero contar un poco la experiencia de don Roberto. Don Roberto, como les mencioné anteriormente, es uno de los muchachos que trabaja en la parte de empaque. Comentándolo ayer con el equipo panelista que aquí nos acompaña, yo les comentaba que don Roberto hoy, su desempeño es sobresaliente, mucho mejor que cualquier persona dentro de la planta. Y eso puede tener X o Y razones. Mucha gente puede decir, bueno, él es una persona no vidente, su enfoque es al 100% dado que tiene esa discapacidad, pero no es así. Su ganas de superarse, su esfuerzo adicional, el apoyo del equipo de trabajo, todo el compañerismo, la cultura organizacional, el clima organizacional que él hoy comparte dentro de la planta, es el motor que hoy mueve a don Roberto a ser la persona excelente que hoy es. Entonces yo creo que basándonos en esos 3 puntos, el trato justo, las evaluaciones objetivas y el descriptor de funciones claramente definidos para las personas son vitales para poder medir el desempeño de las personas. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, llega el momento de las preguntas, unas 100 preguntas, por favor. ¿Tienen espacio para preguntas? ¿Micrófonos? 2 preguntas. Bueno, yo solamente quiero hacerle una pregunta al panel. He estado escuchando con mucha atención sobre la relación entre nosotros las personas con discapacidad, pero yo me pongo a pensar, ¿qué han pensado los empresarios sobre el tema de padres que adquirimos una discapacidad? Pienso yo, ¿qué pensarán los empresarios en el futuro? Darnos el apoyo necesario a las personas que ya vamos cayendo a la mayor edad, pero tenemos hijos profesionales, ¿verdad? Tal vez nosotros fuimos profesionales en el tiempo de nosotros, ¿verdad? O adquirimos un conocimiento básico en el empleo, ¿verdad? Y somos capaces de desempeñarnos en cualquier área, hacia el que hemos adquirido una discapacidad. Pero yo pienso, y tal vez se los voy a dejar como una propuesta para que ustedes también lo pongan, ¿verdad?, a analizarlo como empresarios. Entonces, ¿qué sería de nosotros, como nosotros personas adultas, que tenemos nuestros hijos y por falta de empleo no pueden apoyarnos en ese momento que nosotros lo necesitamos? Esa es mi pregunta. Si buscamos nosotros el apoyo de los empresarios para que nuestros hijos puedan tener un empleo, para poder facilitarnos y apoyarnos a nosotros como personas que adquirimos una discapacidad o nacimos con una discapacidad y tenemos nuestros propios hijos y llegamos a la edad que ya no podemos trabajar. Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Quiere contestar? Bueno, le voy a contestar para no se peleen ustedes 3. Realmente la pregunta es válida, es un tema bastante importante. Yo creo que aquí compartimos que es algo que sí debemos valorar y algo que sí tenemos que trabajar para apoyar. Le mentiría, por lo menos en mi caso, decirle que es algo que ahorita estamos trabajando en pro de. Pero lo que sí le podemos decir es que el apoyo existe.
el apoyo está y se puede llegar a concretar a ese nivel para poder apoyar tanto a sus hijos en los programas que las empresas que estamos aquí presentes tenemos, y hablando en general, personas con discapacidad o sin discapacidad. Yo creo que tenemos las oportunidades abiertas para que sus hijos participen en nuestros procesos, califiquen y sean contratados para llevar una vida profesional digna. ¿Puedo ampliar un poquitito? Porque sí me parece importante hablar del tema de la discriminación. Creo que la mayoría de las empresas que estamos presentes y que trabajamos de la mano con Fundarse, sabemos que el tema de la discriminación debe estar en la raíz, en las venas de nuestras instituciones, y que nuestros procesos de selección no deben discriminar ni por edad, ni por sexo, ni por religión, ni por discapacidad. Así que pues creo que hablando en nombre de todas las instituciones, nuestros procesos están abiertos, sin discriminación pues alguna, y ese debería ser el esfuerzo que todas las instituciones pues hagamos para al final pues tener una sociedad más equitativa, ¿verdad? Bien, una pregunta más. Buenas tardes nuevamente. Bueno, en primer lugar felicitarles por el buen trabajo que han hecho para incluir a las personas con discapacidad. Y yo creo que una primera felicitación y reconocimiento de parte de nosotros como personas con discapacidad es el correcto uso del lenguaje. Eso ya nos da en primer lugar una dosis de confianza en que lo que están haciendo lo están haciendo con convicción. Yo nada más quisiera comentarles que hace algunos años la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad construyó una guía de lineamientos básicos para la contratación de personas con discapacidad, que creo que sería importante que pudieran buscar. Yo, a título personal, cuando se elaboró, en ese tiempo yo era empleado de la Federación, hice copia a mi correo y por supuesto que puedo proporcionarla, pero lo ideal es que se pudiera hacer a través de las instituciones. Nuestro país tiene gran potencial. Las personas con discapacidad tenemos gran potencial, y yo les invitaría a que, así como han hecho uso de experiencias de otros países que son muy buenas, también busquen un poco más en lo nacional, para que, como decía una empresa hace un montón de años, consumamos lo que el país produce. Y les haría un ofrecimiento más. Hay un grupo de teatro que se llama Solidarizarte, que tiene una obra de teatro justamente sobre la promoción del derecho al empleo, con idea no para sensibilizar a los empleados que están en una empresa, sino más bien para sensibilizar a empresarios para que contraten personas con discapacidad. En actividades de este tipo, aunque no versen sobre discapacidad, es bueno entonces que se pueda dedicar un espacio, 30, 40 minutos, para hablar de discapacidad, porque ustedes son nuestros mejores aliados. Nosotros no contamos con los recursos para ir a medios de comunicación y promover diciendo las cosas, lo que podemos hacer. Ustedes que ya lo viven en carne viva, en el campo, y que pueden decir realmente las personas con discapacidad pueden trabajar, son en ese sentido nuestros mejores aliados. Y haría una última invitación. Hay muchas personas con discapacidad, y hay que ser realistas, que no tienen o no tenemos la suficiente preparación para poder acceder a algunos puestos de trabajo. Pero lo que hace falta es preparación. Entonces, quizá a través de la modalidad de pasantías en sus empresas, pudiéramos empezar a capacitar gente para que luego que esté capacitada se quede, ya sea en esa empresa o en otra, pero eso podría ser parte de su responsabilidad social empresarial, y yo creo que es una apuesta a la que hay que ponerle ojo, no porque la digo yo, sino porque surge de la necesidad de las personas con discapacidad. Por último, mi agradecimiento a Fundarse, y desde la Dirección de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social también queremos sumarnos a apoyar en asesoría o sencillamente en acompañamiento para que ustedes puedan seguir haciendo un excelente trabajo en pro de la población con discapacidad por el respeto de sus derechos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en un minuto, la última recomendación. ¿O querías agregar algo, Elisa? Sí, me parece sumamente importante lo que acaba de mencionar
el señor del público que acaba de participar de la Secretaría de Inclusión Social. Yo le diría que la guía que está en sus manos, si usted pudiera transmitirla a través de Fundarse, que Fundarse es quien nos agrupa a todas las empresas representadas aquí y podría hacer la labor de difusión. Para nosotros sería sumamente valioso. De hecho, creo que es de celebrar este encuentro porque nos permite generar esa sinergia y darnos cuenta de las múltiples oportunidades que hay sobre el tema. Así que yo le invitaría a eso, porque sí nos llama mucho la atención, sería muy importante tenerla. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, un minuto como última recomendación, empezamos por Dinant, un minuto, recomendaciones que queden en el corazón de las personas. Muy bien. Bueno, yo creo que el tema es bastante amplio y bastante bonito. Yo creo que nuestra recomendación como Dinant es invitar, más que recomendar, es invitar a todas las empresas que se unan a este tipo de programas, que no se conviertan en un solo programa con algún cumplimiento o una estadística más, sino que se conviertan en una cultura organizacional de sus empresas en pro del apoyo a todas las personas con discapacidad que logren ingresar a la corporación laboralmente y que logren profesionalizarse y tener una mejor calidad de vida. Creo que eso es para mí lo más importante. Gracias. Elisa. Yo recomendaría a todas las personas que trabajan en responsabilidad social y desde recursos humanos que tenemos una labor tan importante de sensibilización al interior de las empresas, pues somos los primeros llamados a actuar con la mente y el corazón abiertos y también a hacerlo en alianza con otros. No tengamos temor a demostrar que no sabemos cómo hacer las cosas, porque se trata de eso, de complementarnos y a través de la complementariedad buscar soluciones concretas a los problemas reales, ¿verdad? De eso se trata. Gracias, Elisa. Bueno, primero agradecer pues a Fundarse, a las ONGs, a las instituciones, porque este evento pues lo que marca es que estamos poniendo en agenda un tema tan importante como la discapacidad. Mi recomendación sería precisamente esa, que no solamente pues las instituciones públicas, privadas pongamos en agenda un tema tan importante para nuestra sociedad y que cada una de las instituciones, personas que nos acompañan aquí se animen a contratar, a dar ese paso de contratar y dar la oportunidad de contratar personas con una discapacidad y que poco a poco pues van a ir aprendiendo y sobre todo no perder la oportunidad de cambiar la historia, no solo de una persona, como lo dije al inicio, sino que pues de familias y al final pues de nuestra sociedad y por qué no pues de nuestro país. Gracias. Gracias, Rosinda. Pues yo me llevo las 5 P que dijo el compañero del día de ayer: persona, paz, planeta, prosperidad, partnership o alianza, ¿verdad? Para que trabajando juntos y logrando las alianzas vamos a hacer que seamos más incluyentes en las empresas y lograr una inclusión en bien de las familias y de nuestro país. Bien, gracias. Un aplauso al panel. Muy bien, solo las últimas conclusiones de lo que hemos aprendido. La inclusión no se centra en la discapacidad o el diagnóstico de la persona, sino se centra en sus capacidades. Dejó bien claro ahí Elisa. La inclusión no supone cambios superficiales, sino cambios, transformación que sean profundos. La inclusión no se basa en los principios de igualdad o competición, se basa en los principios de equidad, cooperación y solidaridad. Es un tema de derechos humanos. La inclusión no intenta acercar a la persona a un modelo de ser o de pensar, de actuar, sino que lo aceptan con sus diferencias individuales. La inclusión no es dar a todas las personas lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita para disfrutar de ese derecho. Y la inclusión no persigue cambiar o corregir las diferencias, sino potenciar las diferencias. Y ahí, por último, un pensamiento, ¿verdad? Hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, obrar, pues, como adversarios los unos a los otros es contrario a nuestra naturaleza. Yo creo que ese es un tema de unidad, ¿verdad? Este tema de la inclusión. Muchas gracias. Despedimos al panel. Los mejores panelistas. Gracias. Un aplauso fuerte.